Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un tutorial en Photoshop cómo hacer un diagrama axonométrico. La imagen es exportada de Revit. Vamos a mejorar el render, hacer una postproducción, la vista exterior y un poco el interior, mejorar la calidad de materiales. Comenzamos. Primeramente vamos a borrar el fondo gris que tiene. Vamos a borrarlo vamos a seleccionar con varita mágica, clic derecho y van a escoger acá el lápiz con el signo más. Seleccionan el color que van a borrar y ok. Después van a borrador mágico y le dan clic para eliminar. O le pueden dar directamente en la tecla suprimir o borrar. Voy a cambiar el nombre de la capa y voy a abrir una nueva textura para definir como motivo. Me voy a edición, definir motivo y le doy ok. Ahora me voy al otro archivo, hago un recuadro y me voy a la parte inferior derecha, selecciono motivo. Sale este recuadro y voy a buscar el motivo que acabo de crear. Buscan y lo cambian la escala, lo van escalando acá. Voy a poner 60 y le doy ok. Ahora voy a convertir en objeto inteligente y rasterizo capa para empezar a rotar o cambiar de ángulo. Presionando el control T entran para escalar y mantienen presionado el teclado control para cambiar de ángulo. Y ahí van buscando el ángulo en que están trabajando. Para agrandar el ancho o el largo, presionan el teclado Shift y hacen crecer los costados. Seleccionan la textura y crean una nueva máscara de capa. Le dan control I. Ahora van a seleccionar el lugar donde quieren que esté la textura que acaban de crear. Se van a pincel y cambian el color a blanco para pintar. En opacidad lo ponen en 100%. Cambian esto a la capa y le dan clic nada más. Aparece la textura. Listo. Ahora voy a abrir nueva textura. Me voy a archivo, colocar elemento incrustado y selecciono la textura, el material que corresponde. En este caso es concreto para el ingreso que tiene 3 bloques de concreto. Voy a rasterizar capa. Ahora presionando el teclado control más alt voy a copiar este 2 veces. Voy a editar este de acá con borrador y voy arreglando los bordes para que parezca una sola imagen. Voy a juntar las 3 capas con el control E o seleccionan y combinar capa. Ahora voy a hacer con la herramienta tapón clonar. Deseleccionan, ocultan la capa y seleccionan con varita mágica activan la visibilidad y crean una nueva máscara y automáticamente se coloca el material en los recuadros donde seleccionamos con varita mágica. Ahora para la parte interior voy a abrir un nuevo material. Nuevamente
igualmente con el teclado control más alt presionando voy a copiar otro y voy a combinar las capas. Para editar la escala le doy control T. Con la varita mágica nuevamente voy a seleccionar el ambiente donde va el material de piso, ¿no? Que en este caso es de madera. En esta parte el interior de la vivienda debería verse un poco más bajo la opacidad. Seleccionan la capa y van bajando la opacidad. Que no sea muy fuerte, lo voy a dejar acá. Para cambiar el tono y saturación le doy control U y va modificando en saturación y luminosidad, que no sea muy fuerte. Igualmente para el material de la barra voy a usar madera. Van escalando con el mismo procedimiento que es con el control T. Quitan la visibilidad del material y seleccionan con varita mágica. Nuevamente activan el material creado y crean una nueva máscara de capa. Acá también el material se ve un poco fuerte. Lo van bajando en la opacidad. En este caso voy a poner 50. Y así van creando nuevos materiales según corresponde. También van escalando y rotando según el ángulo que pertenece. Y también no se olviden de crear o cambiar el nombre para que cuando quieren editar se van directamente y no estén buscando. Para copiar le dan el atajo control J. Seleccionan con varita mágica nuevamente el elemento que van a cambiar los materiales. Y crean una nueva máscara de capa. Siempre van cambiando lo que es la opacidad, que no sea muy fuerte. Igualmente con la herramienta varita mágica seleccionan los lugares donde van a cambiar la textura de madera y crean una nueva máscara de capa. Sigan el mismo procedimiento para cambiar la textura del resto de la madera. Solo cambian la dirección de la madera con el tajo control T. Recuerden que para cambiar la escala, para aumentar la escala hacia los costados es presionando el teclado Shift. Seleccionan todas las maderas para cambiar de textura con la máscara de capa. Para las maderas verticales igual van colocando el material que pertenece y solo van rotando según el ángulo.
colocan elemento incrustado. Ahora voy a volver a la parte interior nuevamente para cambiar el material de la puerta, que vendría a ser una madera, y cambio también lo que es el nombre de la capa. Oculto la capa render para identificar dónde está la puerta, ya que se ve un poco oscuro, y voy cambiando el ángulo de la textura para que se coloque correctamente. Selecciono con varita mágica y creo una nueva máscara de capa. Acá nuevamente voy a cambiar lo que es la opacidad. Si en caso se equivocaron de material, solo seleccionan la capa y con la varita mágica seleccionan el lugar y van borrando, se va a borrar. En este caso me equivoqué de material, la mesa era de mármol. Voy a cambiar. Ok, ahora voy a crear una nueva capa para la pintura de los muros. Buscan el color de su preferencia y van pintando con el bote de pintura. Igualmente no se olviden de bajar la opacidad, ya que está en el interior, para que no sea muy fuerte. Voy a crear igual para la sala una nueva capa. Creo una nueva capa y pinto. También voy a cambiar el material del mueble. En el render no se nota mucho, sale oscuro. Voy a poner un sofá color gris. Ahora voy a colocar nueva textura para la ventana. Voy a seleccionar presionando el teclado control más alt. Y con la herramienta tapón de clonar voy arreglando lo que es las uniones de la textura. Con el comando control U también voy bajando lo que es la luminosidad para que sea un poco más gris el material. Y ahora voy a seleccionar todos los marcos de la ventana para que sea el material de aluminio. Voy a bajar de opacidad para que sea un poco más claro. Me voy a la capa del render y voy a seleccionar lo que es el container. Le doy clic derecho, selecciono capa vía copiar. Se crea una nueva capa, cambio de nombre. En esta capa voy a cambiar lo que es la saturación, que sea un poco más oscura. Y ahora voy a insertar la planta para poner en la parte inferior. Igualmente en la planta, para escalar le dan control T o antes de darle al check va escalando presionando el teclado control. Si es que no se nota mucho el plano, duplican las capas y combinan las tres capas duplicadas. Después bajan el plano y lo que resta de las líneas van borrando. Para hacer las líneas que conectan, se van a herramienta pluma y le dan clic en uno de los vértices para hacer la línea recta. Mantienen presionada la tecla Shift
Y si las líneas son muy pequeñas, le dan clic a más opciones, les aparecerá un nuevo recuadro. En este van cambiando el número que sea necesario. Voy a duplicar nada más para que no sea muy grande. Para hacer las otras líneas solo le dan con el control J y van moviendo. Ahora nuevamente voy a seleccionar lo que es el container para poner algunas manchas. Voy a seleccionar un pincel y voy a bajar la opacidad para que no sea muy fuerte, que no se note muy fuerte. Ahora también falta copiar lo que son las sombras. Me voy a la capa render y selecciono las sombras. Selecciono todas las sombras que hay y clic derecho, capa vía copiar. Se crea la nueva capa y cambio de nombre. Voy a mover encima de la textura que está en la terraza. Voy a bajar de opacidad. Voy a añadir algunas sombras en las maderas verticales, tanto en las maderas horizontales. Voy a seguir el mismo procedimiento, que es seleccionar la capa que corresponde y darle con el pincel bajando de opacidad. Si las sombras están muy fuertes, solo le dan en la capa y bajan de opacidad en la parte inferior derecha. Ahora vamos a crear un texto. Cambian de tamaño y le dan a control T para cambiar la dirección de ángulo. Le dan a control T para cambiar el ángulo de texto. Ahora, para darle el toque final al trabajo que acaban de hacer, van a presionar la tecla control más shift más alt más E. Pero antes, suscríbete al canal y si te gusta el video, comparte con tus amigos. La capa que se acaba de crear van a mover a la parte superior. Encima de todo, se van a filtro y escogen la opción filtro cámara raw, o también pueden usar el comando mayúscula más control más A. Se les abrirá una nueva ventana para editar lo que son la saturación, la temperatura, la exposición de luz, el contraste. Cuando ya tienen configurado todos los estilos, lo que es temperatura, contraste, le dan a aceptar. Y no te olvides de suscribirte al canal. Y también no te olvides de compartir este video, ya que puede servirle a algunos de tus amigos para que hagan su postproducción en Photoshop.